Mientras, aunque vamos a hablar de otro tema, aprovecho para hablar con un senador mexicano, con el senador Miguel Barbosa. Ciro, ¿Cómo estás, Miguel? buenos días. Vamos a hablar de otras cosas, de una iniciativa que vas a presentar hoy sobre los transportes de doble remolque, pero ¿qué procesos estos de la paz? Pues ¿No? necesarios. Después de tantos años de guerra, de guerrilla, de muertos, de secuestros, de dolor, de encono, de agravios, de agravios. de gente que perdió a los suyos y que es difícil, es una reconciliación nacional. Y entonces habrá quien esté a favor y quien esté en contra. Pero los intereses del país, del pueblo, son más importantes que los intereses particulares. Bueno, así lo entiendo. Vamos a ver si quedó bien. Ahora sí nos escucha bien, Álvaro. Sí, cómo no. Le decíamos... Sigue el retorno, pero ahí bregamos a... Adelante, lo escuchamos. Sí, que ustedes me preguntaban cómo voto yo. Miren, los mexicanos no se atreverían a darle impunidad total al Chapo Guzmán ni a los carteles, ni a volverlo elegible presidente de la República, presidente de los estados. La FARC es el mayor cartel de cocaína del mundo, el gran proveedor de los carteles de México. Si usted me dice ¿qué opinamos nosotros del guerrillero raso? Al guerrillero raso no lo lleve a la cárcel, pero si no se sanciona adecuadamente a los cabecillas, a los mayores responsables, se crea un mal ejemplo. La FARC decía ayer que hace 25 años le perdonaron todo al M-19, y mire el mal ejemplo que se dio. Hace 3 años Santos le anunció a la FARC que les aceptaría el narcotráfico como delito político. El país en ese momento tenía 47.000 hectáreas de droga, hoy tiene 200.000. Esto es un tema de impunidad sumamente grave, queridos amigos, que da mal ejemplo, y el mal ejemplo no es garantía de paz ni de estabilidad de los acuerdos. Hace 23 años esa ley de 1993 en México, en El Salvador, un proceso que fue muy cercano a ustedes en México. Sí, nadie anticipó que se pudiera caer. Hace 6 semanas se cayó. Yo temo mucho por el mal ejemplo de este acuerdo de Colombia, y temo mucho por el riesgo de que eso que han aprobado en el futuro se caiga. Sin embargo, Álvaro, leyendo la prensa, nos quedamos con la impresión de que hay una especie de ambiente de fervor, de júbilo en Colombia por este acuerdo de paz. Pues por supuesto ha habido toda la publicidad. El gobierno Santos, ustedes son demócratas, yo les voy a pedir el favor que hagan esta reflexión. La ley exigía que para un plebiscito el umbral tenía que ser del 50%. El gobierno Santos lo bajó al 13%. En un país de casi 50 millones de habitantes basta con 4.400.000 votos por el sí. ¿Usted cree que eso es democracia? 297 páginas, lo humano y lo divino, expropiaciones, más impuestos, 31 emisoras para el partido político del terrorismo de la FARC, y todo eso en una pregunta, y además lo suben a la Constitución. No autorizó el gobierno Santos dinero para publicidad pedagógica, no, y es abusivo lo del sí. ¿Usted cree que eso es justo con la democracia? No sé si sea justo, pero lo más probable, lo más seguro es que el domingo en la tarde empezamos a leer en las páginas digitales y el lunes en los medios: Colombia se vuelca por el sí, Colombia respalda, abraza el sí. Eso sí creo que es lo que va a ocurrir, Álvaro. Vote. Sí, ¿y sabe cuál es la consecuencia si eso ocurre? Que las 297 páginas quedan en la Constitución. Que sube un gobierno que diga, hombre, con la policía política que crean ahí, con las expropiaciones, los mayores impuestos, nos llevan al camino de Venezuela. Esto no conviene. Llega un gobierno distinto en el 2018, encuentra eso en la Constitución. Qué dificultad para reformarlo. Qué dificultad para reformarlo. Y, por ejemplo, los que no han leído esto no son conscientes de lo que pasa. Además de esa impunidad, esa elegibilidad, ustedes nunca se la darían al Chapo Guzmán ni a los mayores cabecillas de los carteles de México. Además de eso, hay un problemita de policía política, de manejo económico como Venezuela. Yo creo que muchos colombianos tenemos derecho a decir, ese no es el camino, a oponernos a esto, a pesar de la publicidad del gobierno y de la cautivante palabra paz.
Santos, cuando lo elegimos en el 2010, que fue nuestro candidato, y el país iba mejorando sustancialmente, prometió seguir esas políticas que le habrían dado la paz total a Colombia hace mucho rato, y él no quiso, cambió totalmente y adoptó ese camino que Chávez le indicó de concederle todo al terrorismo de la FARC. Bueno, pues lo veremos, ojalá, si tiene tiempo y deseo, ojalá el lunes, Álvaro, podamos reflexionar sobre el voto de los colombianos el próximo domingo. Ciro, permítame una anotación final. Sí. Yo siento mucha tristeza, por ejemplo, cuando leo al maestro Vargas Llosa. Sí, porque el artículo además, del domingo. Él leyó a Héctor Abad, y Héctor Abad ha estado hace muchos años apoyando la guerrilla. El maestro Vargas Llosa debió escuchar otras voces, o por lo menos haber leído las 297 páginas, que son complejas, tienen muchas cosas escondidas. Yo creo que él habría quedado muy preocupado si hubiera leído las 297 páginas. ¿Usted cree que se le hace bien a un país permitir que reclutadores de 11.700 niños, violadores de 6.800 mujeres, el mayor cartel de cocaína del mundo, que ha cometido toda clase de atrocidades, tenga absoluta impunidad, en unos casos abierta, en otros casos disfrazada, y que les den elegibilidad política sin restricciones? Yo creo que es un mal camino. Muchas gracias, Ciro. Gracias, Álvaro. Muchas gracias. Gracias. Qué difíciles temas. Bueno, Álvaro Uribe, expresidente, senador de Colombia y un opositor furibundo a esta firma de paz con las FARC, Miguel. Sí. Y también cómo quitarle, ¿no?, peso, razón a sus palabras. Tal parece que todo está ya concretado, va a haber una aprobación masiva, mayoritaria. Vamos a ver qué pasa después, si en realidad se vuelve una paz real y si hay un respeto a la ley por parte de los grupos que fueron las FARC en su nueva realidad como incorporados a la vida civil y legal de Colombia. Vamos a ver. Pues lo veremos. ¿Qué vas a presentar hoy, cambiando de tema, Miguel? ¿Qué vas a presentar hoy en el Senado? Mira, tu programa y otros programas han puesto un énfasis muy especial en los peligros que representa el autotransporte de los dobles remolques en las carreteras federales. Accidentes graves, muertes, dolor. Yo creo que todos conocemos un caso o de personas que han tenido accidentes derivados del autotransporte de doble semirremolque. Y entonces ya hay iniciativas presentadas en el Senado, hay de dos senadores priistas, Patricio Martínez y Arturo Zamora, y hoy presentamos la nuestra para poder contribuir a crear el ambiente legislativo para que se apruebe reformas a la ley de caminos, puentes y autotransporte federal. ¿De qué se trata? De establecer límites en el transporte. Transportes de no más de 22 metros de longitud y una carga de no más de 40 toneladas, que incluye el peso del tractocamión. 40. El peso, es el peso del tractocamión. En realidad son menos de 30 toneladas de carga, porque son alrededor de 8,000 kilos o 8 toneladas del tractocamión, 3 toneladas del transporte de la caja, y la posible carga de hasta 28, 29 toneladas. ¿Cuánto está hoy? Hoy el máximo es 66.5 de carga y 31 metros de longitud. Y ustedes entonces, de 66 toneladas de carga. 6.5 es lo que hoy existe, y nosotros proponemos 40. 40, bajar a 40. A 40, y de longitud 30, está hoy en 31, y bajar a 22. Y prohibir de manera expresa el doble semirremolque o los llamados transportes los doblemente articulados. Un transporte La industria articulado, no lo quiere, el gobierno no lo quiere. Mira, tiene que ver con muchas cosas. Hoy los criterios de la ley son la competencia económica. Lo que queremos incorporar es una reforma legislativa. Lo que el secretario ha dicho aquí en tu programa, y todas las gentes con las que tú has tenido diálogo en este sentido, han establecido ya casi un calendario. Octubre foros,
el año siguiente Dijo reforma marzo. a la norma oficial, la 012, que es la norma que regula 3 cosas. Es el autotransporte de carga, de pasajeros y turístico, estableciendo dimensiones, peso, circunstancias, pero es una condición humana. Yo nada más te quiero decir, Ciro, todo el autotransporte hoy, conforme a la norma oficial 012, tiene que circular a no más de 80 kilómetros, tiene que estar confinado en carril a la derecha, tiene que llevar luces prendidas de manera permanente, tiene que tener una regulación automática de la velocidad y tiene que haber una distancia de vehículo a vehículo de no menos de 100 metros. ¿Eso se cumple? No se cumple. ¿Se va a cumplir? Nunca se va a cumplir así como está. Entonces hay que establecer una serie de cosas. Nuestra iniciativa, la del PRD, incorpora elementos para poder llevar inclusive este tema al asunto del Sistema Nacional Anticorrupción. A ver, vamos, pero déjame para no desviarnos. Van por el no total al doble remolque. Sí. Desaparición del doble remolque. Adición al artículo 50 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Y además por tener límite en la carga. Bajar considerablemente, casi un tercio el límite de la carga y casi un tercio la longitud, el tamaño del transporte. ¿De dónde está sacado? Serían los 3 puntos centrales. ¿De dónde estás? Y alguna cosa, incorporar un criterio fundamental en el tema de la regulación del autotransporte, la seguridad. Hoy no está y nosotros matizamos, son reformas a diversos artículos de la ley, y entonces lo que intentamos nosotros es crear condiciones para que la seguridad sea un principio fundamental y no la competencia económica. El PRI no va a ir con ustedes, Miguel, el PRI va a ir seguramente con la línea que ha fijado con mucha claridad el secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza: foros en octubre, reforma a la norma entre enero, la norma oficial que dijo entre febrero y abril del próximo año. Así lo escuché. Es el sentido del PRI. ¿Por qué irían con ustedes? Mira, yo creo que el PRI tiene ahorita condiciones políticas distintas a las que quisiera, y ahorita es un buen momento para que sea el PRI más sensible a alguna realidad de reclamo social. Yo considero que es un asunto de urgente resolución, así como el término legislativo obvia y urgente resolución, así yo lo diría, es de obvia y urgente resolución que prohibamos desde la legislación, que se prohíba desde la legislación el doble semirremolque y se limite la carga que pueda ser transportada y las características de los transportes, de los vehículos transportadores. Las empresas van a argumentar que esto va en contra de la economía, va en contra del mercado, que va a aumentar el tráfico en las carreteras, porque entonces en vez de ir un vehículo de estos de doble remolque irán 2, que además todo será más caro, que va a impactar en los precios, que puede traer incluso en algunos casos podrán decir que hasta desabasto. Las razones que han manejado. Lo han hecho en todas las partes del mundo. ¿Todo esto a cambio de la seguridad? Así es. Todo esto a cambio lo de la han seguridad. hecho en todos los países del mundo. Hoy en la Unión Europea no existen dobles remolques. En Estados Unidos no existen dobles remolques. En México sí existen dobles remolques. En México sí existen dobles remolques, y te quiero decir, sin revisión. Porque tú, un doble remolque que tiene máxima capacidad de transporte de 66.5 toneladas, si llevan fierro, ¿cuántos pueden llevar? No, bueno. Todas las imaginables posibles. ¿Sí? ¿Y quién los pesa? ¿Quién los pesa? ¿Quién los revisa? Un trayecto de 400 kilómetros, ¿quién los va a pesar? Hay que establecer un conjunto de razones en la norma oficial para poder vigilar el cumplimiento de las normas que se establezcan. La legislación es general. La legislación solo limita, prohíbe el tema de los dobles remolques, ¿sí? Y establece límites al transporte. La norma oficial tendrá que establecer los detalles de cada una de esas circunstancias. Que lo que estás planteando es reducir la carga considerablemente, reducir el tamaño considerablemente y fundamentalmente no al doble remolque. 22 metros de longitud, 40 toneladas de transporte, que es el peso bruto vehicular, que es el peso del vehículo más la carga. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y continuamos conversando con el senador Miguel Barbosa. Concluimos esta conversación con el senador Miguel Barbosa. Entonces, hoy, Miguel, repítenos para quienes no nos escucharon hace unos momentos, hoy presenta la bancada del PRD una iniciativa para prohibir, para sacar de circulación
a los transportes de doble remolque. Hoy el PRD del Senado se suma a un clamor popular, a un reclamo de la sociedad sobre los riesgos que representan los dobles semirremolques en las carreteras, para evitar ya los accidentes, las muertes, las tragedias, algo que está en la sensación de la sociedad, de los que todos los que nos transportamos por carreteras, yo uno de ellos, de verdad, sí, tenemos el temor. Yo voy a Tehuacán, voy a Puebla. Además va seguido. Sí, y tengo que ver a los trailers moviendo sus ruedas aquí ahí junto a mí, y es un asunto de verdad que para mí yo lo observo como de obvia y urgente resolución. Yo espero la sensibilidad de todos los partidos políticos. Repito, el PRI tiene 2 iniciativas presentadas, el PAN tiene otra en Cámara de Diputados también, así es que yo espero que sea un asunto de coincidir con lo que nos están planteando desde la sociedad. Y traen además 70 y tantas mil firmas en change.org presentadas aquí la semana pasada en el programa, entre otras las de este programa de radio, acompañando esa decisión. Sabemos que hay una afectación económica para las empresas, sí, pero tú estás planteando un razonamiento, vamos a poner por encima de todo la seguridad. La seguridad. Reformar la ley, y de la reforma de la ley que prohíbe expresamente el doble semirremolque, que limite el autotransporte a 22 metros de longitud, a 40 toneladas de peso bruto vehicular, que incluye carga y el vehículo mismo, hacer que esto sea un transporte seguro. Siempre habrá accidentes, siempre habrá tragedias, pero queremos limitarlas para que no la ley permita un transporte que es riesgoso, es fatídico y de verdad que nadie quiere que siga pasando. Primero la seguridad, primero la persona y después el beneficio económico. Eso es simple en cualquier sociedad, en cualquier época del mundo. Gracias, Miguel. Gracias, Ciro. El Senado, los senadores del PRD. Pues los senadores del PRD hoy renunciamos al fuero. ¿Cómo que hoy renuncian al fuero? ¿Pero se puede renunciar al fuero? Nosotros tenemos una interpretación jurídica constitucional que sí. No es una ocurrencia. O sea, tú puedes decir, yo ya no quiero tener fuero. Yo ya no quiero tener fuero, renuncio al fuero. El fuero es un lastre. La ley va a decir que tienes fuero aunque no quieras. Vamos a litigar. ¿Sí? Vamos a ir a la corte para poder determinar si es renunciable el fuero o no. ¿Los senadores, todos los del PRD? Todos los del PRD presentan hoy la solicitud para renunciar al fuero constitucional como un asunto para quitarnos ese cuidado que la Constitución le da a los servidores públicos, entre ellos legisladores, para no ser procesados penalmente. Bueno, van a renunciar entonces al fuero. Hoy a ver si los deja la ley. Si no nos deja la ley, vamos a litigar contra la ley. Tenemos abogados contratados, tenemos abogados especialistas en litigio estratégico para poder llegar primero a un juzgado de distrito, a un tribunal colegiado de circuito y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a ver también este caso. Entonces, 2 casos para observar a los senadores del PRD, al senador Barbosa. Hoy presentan iniciativa para sacar de las carreteras a los transportes de doble remolque y además hoy van a renunciar a su fuero. A ver si los dejan. No, ¿qué quieres? ¿Aplauso? No, yo en vez de aplauso yo hago la pregunta. Yo me aplaudo. A ver si los dejan, a ver si pueden. Es un esfuerzo institucional, es de verdad un planteamiento de congruencia. Y vamos a ver qué pasa. Gracias, Miguel. Gracias, Ciro. Muchas gracias al senador Miguel Barbosa. Son las 9:04. Vamos a hacer una pausa. Estamos en Twitter, @Ciro Gómez L, en Facebook, Ciro Gómez Leiva, y llámenos al 55 51 66 3404 y al 01800 888 1500. A ver si los dejan renunciar al fuero a los senadores del PRD. Vamos a ver. Si los dejan. A ver si los dejan. Gracias, Miguel Barbosa. Volvemos.